He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Cuán grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, oh, oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Hola chicos, ¿qué tal? Me da mucho gusto de poder saludarlos a través de nuestro canal de YouTube. Sé que las circunstancias no han sido muy buenas, el tema del aislamiento no es fácil, pero queremos poder brindarles este tipo de medios
para poder seguir en contacto, para poder seguir aprendiendo a través de la palabra de Dios y poder seguir compartiendo con ustedes, ¿no? Un poco de tiempo. Queremos primero contarles que vamos a empezar con una nueva serie. Esta serie se llama ¿Cómo estudiar tu Biblia en cuarentena? De repente muchos de ustedes pasan el día sin hacer muchas cosas, o de repente algunos pues obviamente tienen que trabajar, pero la facilidad de estar todo el día en casa pues nos permite tener un poquito más de tiempo para poder compartir acerca de la palabra de Dios. Entonces, bajo este contexto queríamos compartirles algunas cosas, ¿no? Y el primer tema, el tema que vamos a compartir hoy día, es acerca de si la Biblia se contradice o no. Y pues vamos a ver desde un punto de vista bíblico cómo es que podemos responder esta pregunta, bajo qué fundamentos. Y pues este tema nace a partir de una necesidad, que es el poder tener contenido, ¿no? O sea, poder tener obviamente los versículos a la mano para poder fundamentar y sustentar todo lo que nosotros venimos aprendiendo dentro de, pues obviamente, nuestro camino siguiendo a Jesús. Entonces, en este caso, pues quería contarles una pequeña anécdota. Y eso me pasó cuando estaba en la universidad. Era que, pues obviamente yo no compartía mucho con personas solamente cristianas, sino que habían personas que también no eran cristianas, no compartían la misma fe. Y era muy recurrente el tema de las preguntas acerca de, pues obviamente, por qué soy cristiano, por qué creo en esto, en lo otro, y cómo son las cosas y todo esto, ¿no? Entonces, hasta que un día, pues, un amigo mío vino con una especie de balotario, por así decirlo, de varias cosas, o varias dudas que él tenía. Y era porque había leído un artículo que hablaba acerca de, pues, curiosidades sobre la Biblia. Y una de estas curiosidades era que, pues, el artículo proponía que había un montón de versículos dentro de la Biblia que se contradecían. Entonces, obviamente esto planteaba que la Biblia no era cierta, ¿no? Que todo lo que decía obviamente no era verdad. Entonces, él me preguntó esto, me dijo, ¿y es verdad que la Biblia se contradice? Lo más curioso es que se había aprendido incluso los versículos que se contradecían y todo esto. Y fue súper chévere, fue creo que una buena oportunidad para compartirle acerca de la palabra de Dios, para explicarle también, ¿no? En base a una necesidad, en base a una curiosidad. Pero eso también me dio otro tipo de enfoque a entender que nosotros necesitamos estar preparados, ¿no? Sea cual sea la necesidad o sea cual sea el contexto, debemos tener los versículos a la mano, debemos saber cómo podemos fundamentar lo que nosotros creemos, ¿no? Y es así como surge esta serie y en específico el tema de hoy día, ¿no? Entonces la pregunta es si la Biblia se contradice, sí o no. ¿Es una pregunta fácil? Creo que sí, me parece sí, porque en verdad es muy práctica, es muy sencilla. Y la respuesta es no, la Biblia no se contradice. Entonces vamos a empezar a explicar por qué la Biblia no se contradice, bajo qué argumentos, y sobre todo también vamos a explicar acerca del contexto en el cual se dan estas supuestas contradicciones, por qué, porque sí, porque no, y todo esto. Entonces para eso vamos a empezar a hablar del primer punto, que es la Biblia es inspirada por Dios. Entonces vamos a ir a 2 Timoteo 3:16 y vamos a leer lo siguiente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Entonces, en este versículo tenemos nuestro sustento principal para entender que la Biblia no puede tener contradicciones ni errores, puesto que es inspirada por Dios mismo. Si bien es cierto, la Biblia fue escrita físicamente por cada uno de los autores de los libros que la conforman, el autor intelectual de toda la escritura es Dios, ¿no? Y debido a esto entendemos que la palabra de Dios es perfecta. Ahora, en este caso, hay versículos que verifican la influencia de Dios sobre las escrituras, como podemos verlo, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:11, donde dice lo siguiente. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Dios había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Donde perfectamente, ¿no?, nos describe que es el Espíritu Santo el que guía a los profetas para tener entendimiento de lo que vendría más adelante. El punto es que si la Biblia no se puede contradecir, ¿por qué nosotros encontramos versículos que nos demuestran lo contrario, o pasajes donde dos autores distintos
tienen una opinión opuesta uno del otro, ¿no? Y es en este caso donde entra el siguiente punto, que es el factor humano, ¿no? Si bien hemos visto que la Biblia es inspirada por Dios y que esta es una forma en la cual Dios se comunica con nosotros, hay un factor que usualmente causa problemas dentro de la forma en cómo nosotros interpretamos la palabra. Y ese factor somos nosotros. Las personas somos falibles, no todos podrán llegar a interpretar o a entender el verdadero mensaje que quiere transmitir la Biblia. Debemos entender lo siguiente: la forma más básica de interpretar la Biblia es poder entender qué es lo que el autor quiso decir al momento de escribirla. No es lo que nosotros queremos entender del pasaje. Esas dos cosas son muy distintas y que cambia todo el contexto bajo el cual nosotros le damos un significado específico a lo que leemos. Ahora, vamos a empezar a explicar algunos puntos dentro de esto. Y lo primero es que no hay una interpretación personal. Entonces, en este caso, debemos entender que no hay interpretación personal. Debemos tratar de comprender cuáles eran las verdaderas intenciones de los autores de cada libro. Y este aspecto es muy difícil de poder desarrollar en la realidad, puesto que muchas veces queremos manipular lo que dice la palabra para nuestro beneficio propio. Sea para poder ganar una discusión teológica, para poner diversos códigos dentro de la iglesia, o simplemente porque queremos que Dios apoye lo que nosotros pensamos y no lo que Él quiere hacer con nosotros. El poder interpretar correctamente la Biblia en este aspecto depende de una sincera búsqueda de la voluntad de Dios. Yo estuve, gracias a Dios, un tiempo en el seminario, y lo que mi profesor decía acerca de esto es que necesitamos mucha humildad para entender que el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas y no nuestro propio propósito. Y creo que es una de las cosas fundamentales que hay que entender cuando uno interpreta la Biblia, ¿no? Y como les estaba compartiendo, es que hay que entender qué es lo que de verdad Dios quiere hacer, ¿no? ¿Qué es lo que debería transmitir Dios o qué es lo que quería transmitir Dios a través de ese versículo, ¿no? Y es por eso que a veces pueden surgir cierto tipo de contradicciones, porque de repente nosotros estamos buscando otro tipo de respuestas en un versículo que obviamente nos quiere decir otra cosa. Ahora, vamos a hablar del siguiente punto, y es el punto del contexto. Otra cosa a tener en cuenta cuando uno quiere entender lo que un versículo o pasaje quiere decir es tener en cuenta el contexto en el cual se desarrolla. Muchas contradicciones surgen a raíz de no tomar en cuenta el contexto de la situación bajo la cual el autor escribe el libro. En este caso es importante determinar si el libro, capítulo o versículo, va dirigido a los gentiles, a los judíos, si es que es la etapa de la ley o es el periodo de la gracia. Es de suma importancia poder tener esto claro debido a que puede traer mucha confusión hacer una interpretación pensando en que toda la Biblia se desarrolla en la misma época. Y pues en esto sí requiere mucho más estudio desde el punto de vista de poder aprender cada una de las etapas bajo la cual se desarrolla cada uno de los libros, entender el contexto, ¿no?, político, social que surgía dentro del libro, ¿no? Y poder entender un poco más acerca del autor, por qué escribía el libro, bajo qué tipo de circunstancias, y todo esto es importante y imperativo si queremos tener una correcta interpretación del libro, ¿no? Como les repetí, hay muchos factores que alteran en este caso la interpretación. Si es que, por ejemplo, el autor iba dirigido específicamente para gentiles, o sea, para gente que no son judíos, o si es que iba para judíos, o si es que iba para ambos. Entonces, nosotros debemos empezar a estudiar esas cosas y tener en claro esos puntos claves para poder tener una correcta interpretación de la Biblia. Ahora, vamos a ir al último punto, que es: la Biblia se revela progresivamente. Y esto es algo muy importante. Finalmente, otra de las cosas que hay que comprender es que la Biblia se revela progresivamente. Esto significa que puede que hayan pasajes que todavía no entendamos debido a que estamos en un proceso de entender qué es lo que Dios está haciendo en su plan perfecto. Pero no podemos asumir que la Biblia se contradice o contiene errores, ¿no? Entonces, ahora, esto lo podemos apreciar en San Juan 16, del versículo 12 al 13. Y dice lo siguiente: tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder, ¿no? Acá podemos observar cómo Dios tiene la intención de mostrarnos su plan perfecto.
pero este se va desarrollando poco a poco, no de forma directa. Y este es un punto a considerar dentro del estudio correcto de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿esto qué énfasis tiene? Que de repente pueden haber versículos que todavía no lo podamos entender porque todavía Dios no nos ha revelado qué es lo que quiere decir a través de ellos. Ahora, ¿por qué explico todo esto? ¿Por qué? Porque usualmente, si nosotros no tenemos estos puntos que he discutido, que les he explicado, ¿no? En consideración, pues la primera respuesta de nosotros va a ser que claro, sí, la Biblia se contradice y hay cierto tipo de contradicciones, ¿no? Pero cuando nosotros ya entendemos estos puntos, podemos darnos cuenta que en verdad no, la Biblia no se contradice. Y que pues el error en verdad está en cómo nosotros interpretamos la Biblia. Entonces, por lo que yo creo que es parte de nuestra responsabilidad poder seguir aprendiendo de la manera correcta a interpretar y a entender qué es lo que Dios nos tiene que decir, ¿no? Ahora, para terminar, es importante acordarnos que la Biblia es perfecta debido a que Dios es el autor intelectual de la misma. Cualquier tipo de contradicción o error que podamos notar proviene de una mala interpretación de parte de nosotros, ¿no? Entonces, y en este sentido es nuestra tarea poder encontrar la verdadera interpretación o qué es lo que Dios nos quería decir a través de su palabra, ¿no? Entonces, pues esto ha sido todo por esta sesión de hoy día. Espero que puedan estar en casa súper bien, chicos, que puedan estudiar también esto, que puedan ponerlo en práctica, sobre todo que puedan compartirlo con más personas. Si es que algunos tienen dudas acerca de esto, ¿no? Si es que algunos han escuchado la pregunta y de repente pensaban que la Biblia sí tenía contradicciones o no, pues que sea un punto de apoyo para empezar a entender muchas más cosas, ¿no? Y pues para terminar, quería hacerles algunos anuncios que son muy importantes. A partir de ahora, por el tema de la cuarentena y todo esto, las reuniones las vamos a hacer a través de acá, de la cuenta de YouTube. Así es que si quieres, puedes suscribirte. Acá abajito va a estar el icono, ¿no?, de suscribirte. Y también puedes seguirnos a todas nuestras redes. Van a aparecer en la parte superior los iconos. Pero en la parte de abajo, en la descripción, van a aparecer las direcciones de las redes. Puedes seguirnos en Instagram y en YouTube, que vamos a empezar a publicar contenido súper chévere. Eso sería todo por hoy día. Espero que la pasen súper bien, que tengan un fin de semana súper chévere y nos vemos hasta otra ocasión.